La reforma laboral ya es ley de la República en Colombia después de que el presidente Petro la firmara y le diera vida jurídica. Aquí les cuento cuáles son esos temas en beneficio de los trabajadores que empiezan a regir desde ahora y cuáles lo harán en algunos meses. Y es que tuvieron que pasar 2 años y medio de discusión, un hundimiento en el Congreso el año pasado, un casi hundimiento en el Congreso este año, una apelación en el Senado que ocurre muy pocas veces, la amenaza de la consulta popular y hasta de una constituyente para que en Colombia por fin volviéramos a tener una reforma laboral que les diera derechos a los trabajadores que les habían quitado durante el gobierno de Álvaro Uribe. Esta nueva ley laboral establece que los contratos a término indefinido que les dan más estabilidad a los trabajadores van a ser la regla general. Los contratos a término fijo van a tener unos límites, no se van a renovar eternamente como ocurre hasta ahora y lo podrán hacer hasta por 4 años. Y los contratos a hora labor también tendrán algunas condiciones. En esta ley que tenía 70 artículos también están los beneficios como los contratos laborales para los aprendices del SENA, la posibilidad de que las personas con discapacidad sean más contratadas en las empresas, los beneficios para la formalización de las madres comunitarias y también para quienes usen bicicleta para ir a trabajar. Sin embargo, los 2 temas que más discusión tuvieron en el Congreso, que tienen que ver con los recargos nocturnos y de dominicales y festivos, no se van a implementar de inmediato. El pago adicional para quienes trabajen después de las 7 de la noche va a empezar a aplicar dentro de 6 meses, es decir, quienes trabajen en esos horarios nocturnos en el país van a empezar a recibir ese recargo en su sueldo a partir de enero de 2026, mientras que los recargos dominicales y festivos van a aumentar gradualmente. A partir de ahora, con la firma de la ley, suben en un 5%, del 75 al 80% esos recargos. En un año, en 2026, subirán al 90% y ya para mitad de 2027 quedarán al 100% como prevé la ley aprobada. El reto que viene ahora es que todo esto que está en la ley no se quede en letra muerta como ocurre muchas veces en Colombia y las empresas cumplan con estos nuevos pagos para los trabajadores. Y con el paso del tiempo ya veremos si se cumplen los miedos, las advertencias y las amenazas de los gremios económicos y sus aliados que decían que esta reforma laboral iba a generar más desempleo, iba a promover la informalidad e iba a ser en contra de los aprendices del SENA porque supuestamente ya no los iban a contratar. ¿Pero ustedes qué opinan de lo que ya quedó como ley laboral en Colombia? Los leo y respondo sus comentarios. Hoy acompañamos aquí en Bogotá la sanción de la reforma laboral. Es un hecho. Con la firma del presidente Petro aquí en la Quinta de Bolívar, se concreta un triunfo de la gente y de la ciudadanía. Algunos dirán que es un triunfo del gobierno, algunos de congresistas. Lo cierto es que fue la gente que votó por un cambio que ahora, solo en un gobierno alternativo, en un gobierno progresista, puede ver que los derechos laborales son una realidad. Aquello que en 2003 el gobierno de Álvaro Uribe le quitó a los colombianos y colombianas, volverá a ser una realidad. Los derechos laborales de todos y de todas. Lo que viene el 26 no es otra discusión, sino esa. Un gobierno alternativo y progresista que corrija lo que tenga que corregir, pero que siga en la ruta, que vaya para adelante o volteamos la mirada atrás. Estoy seguro que con ustedes seguimos el camino. Adelante. Es oficial, el presidente Gustavo Petro sancionó la reforma laboral, rompiendo así con la condena que desde 2002 el uribismo le había impuesto a la clase trabajadora. Lo que hay que hacer es trabajar. Una conquista que nace de la presión popular, que le devuelve la dignidad y los derechos a millones de trabajadores a quienes les vendieron el cuento de que Colombia la está matando la pereza. Desde hoy, Colombia será más justa con aquellos que con su trabajo sostienen la nación. Un país que reconoce que la jornada nocturna inicia a las 7 de la noche, que los domingos y festivos deben pagarse el doble porque son días de la familia y que ningún joven por ser joven debe ser explotado. Ni Efraín Cepeda, ni Angélica Lozano, ni los políticos tradicionales lograron detener la fuerza de cambio que hoy mueve a Colombia. Aunque sembraron miedo y bloquearon cada avance con estrategias, jugaditas y contrarreformas para seguir beneficiando a los más ricos, el pueblo no retrocedió, marcando así un nuevo camino de dignidad, justicia y oportunidades. Y aunque sigan impulsando una falsa narrativa argumentando que la reforma aumentará el desempleo, quienes celebramos este triunfo sabemos que con mejores condiciones para el campesinado aumentará la productividad agrícola del país. El empleo formal y estable para los jóvenes les permitirá tener metas reales, estudiar, emprender, comprar vivienda, participar de la economía. La inclusión de personas con discapacidad no es solo justicia, es sumar talento y diversidad a nuestra economía. La formalización de las madres comunitarias es reconocer la labor de quienes educan y cuidan a más de 1 millón de niños y niñas en Colombia. Los pagos justos por trabajar de noche, los domingos, los festivos, dignifican la vida de quienes no descansan para que este país siga funcionando. El camino por recorrer aún es largo. Seguiremos trabajando por fortalecer las pequeñas y medianas empresas para que sean motores reales de generación de empleo y transformación. Pero recuerden, no vamos a permitir que ningún político
gobierno o empresario nos haga temerle a la recuperación de nuestros derechos, porque la dignificación del trabajo es la vía para que Colombia sea un país de oportunidad. Hoy 25 de junio del 2025, el gobierno nacional acaba de sancionar la nueva ley laboral que empezará a regir para todos los colombianos. Miremos entonces lo que se aprobó y lo que no se aprobó en esta nueva reforma laboral. Lo que sí se aprobó en la reforma laboral: recargo dominical y festivo al 100%, lo cual tendrá una implementación gradual. Recargo nocturno será a partir de las 7 p.m. Contrato laboral para aprendices del SENA con seguridad social y remuneración al 100%. Límite a los contratos a término fijo. Ya no podrán ser superiores a 4 años los contratos a término fijo. Licencia de paternidad tendrá una ampliación a 3 semanas en el 2025 y a 4 semanas en el 2026. Licencia por matrimonio tendrá 3 días. Inclusión de trabajadores de plataformas digitales en la seguridad social. Y protección a los derechos sindicales en términos generales, teniendo en cuenta que en este campo tampoco se aprobó todo lo que sugería el gobierno nacional. Lo que no se aprobó: el contrato agropecuario fue retirado del proyecto de ley. La jornada laboral semanal de 42 horas no fue ratificada. La reducción ya está en curso por la ley 2101 del 2021. Jornada nocturna desde las 6 p.m. no fue aprobada. Recordemos que el Senado de la República la aprobó a partir de las 7 p.m. La regulación de contratos sindicales y tercerización extrema no avanzó en detalle nada al respecto. Y la licencia por menstruación dolorosa fue descartada. Luego de la sanción presidencial que tuvo lugar el día de hoy, quedamos a la espera de la promulgación de la ley y de la fecha en que empezará a regir la nueva ley de reforma laboral. Felices y acompañando la sanción presidencial de la reforma laboral. Firma el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro. Formalismo que da término a este proceso tan convulso y complejo que vivió el país. Deja varias reflexiones. Primero, el triunfo del gobierno del presidente Petro fue rotundo cuando él llevó la posibilidad de que las personas votaran por sus derechos, por la reforma y por lo que quieren como país. Obligó a un Congreso muy mezquino a aprobar la reforma. Segundo, la ganancia en sí de la reforma. Una reforma que vuelve los derechos a los trabajadores, que se les habían quitado, lo de los recargos nocturnos, parte de las horas extras, el tema de la dignidad de los contratos laborales de los aprendices del SENA, es fundamental. Ya se escuchan voces de personas que dicen que se van a quebrar 200.000 empresas. A estas personas hay que decirles algo. Cuando se le quitaron los derechos a los trabajadores, porque estos derechos no son nuevos, fue que se les quitaron en el gobierno de Álvaro Uribe, se quitaron estos derechos. Se dijo que se quitaban para fortalecer el empresariado, para crear más empresas y más puestos de trabajo, y esto nunca sucedió. Lo que sucedió fue que se amplió una brecha de desigualdad absurda, una de las más grandes del mundo, donde los empresarios ganaron mucha más plata y los empleados cada vez más en la pobreza. Felices por la reforma y acompañándola siempre en esta cuenta por una cosa fundamental. Nosotros hacemos parte del pueblo trabajador en Colombia. Mis sobrinos, mis tíos, mis amigos han tenido acceso a la educación superior y posteriormente a un trabajo gracias al SENA, una institución fundamental para este país y por la cual todos los esfuerzos que se hagan son buenos e importantes. Felices por la reforma. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios.